Hola, continuamos las clases de dibujo arquitectónico 1, ahora en la clase 3 de los distintos sistemas de representación y tipos de dibujo. En esta diapositiva vemos una presentación del sistema de representaciones paralelas o cilíndricas en el cual una planta y un corte tienen una correspondencia que nos genera unas secciones que son perpendiculares entre sí para explicar cómo es este espacio, esta volumetría correspondiente a la Biblioteca Laurenciana de Miguel Ángel con su escalera. El ejemplo que da Francis Chin nos habla de que la volumetría y la espacialidad, que es tridimensional, si uno produce un corte en un plano, este corte, ya sea en un sentido o en el otro, en paralelo a un plano horizontal ideal o a un plano vertical, perpendicular al anterior, lo que genera son secciones, como en este dibujo. Si pasamos a la siguiente diapositiva, lo que vamos a ver es que aquí están representadas, digamos, los posibles observadores en ambos sistemas. En el sistema de proyecciones paralelas, el observador idealmente está ubicado a una distancia infinita del objeto que se representa, de manera que puede verlo desde una distancia muy alta, desde arriba hacia abajo, es decir, en esta direccionalidad se representan las plantas, o bien desde un lateral o desde otro, de una distancia infinita, implica que el punto de vista donde está ubicado ese observador produce rayos proyectantes paralelos al plano de cuadro. Es como si uno estuviera muy lejos en una costa, desde adentro de un río o de un mar, y viera casi sin profundidad, como algo frontal, la vista de las construcciones de esa costa. En cambio, en el sistema de proyecciones cónico, el cono visual, desde un punto de vista de un observador que está a una determinada distancia, no infinita, sino finita al plano de proyecciones, lo que da como resultado es un tipo de dibujos que depende de unas proyecciones que tienen la forma de un cono, es decir, convergen en la vista del observador a una distancia finita. Entonces, en esta diapositiva lo que estamos diciendo es que históricamente este sistema fue anterior en la aparición en los distintos modos de representación de la cultura que el sistema Moyo de representaciones de proyecciones paralelas, y que a la vez las características de ambos podríamos resumirla en esta frase: en este sistema, en el de proyecciones paralelas o Monge, representamos a los objetos tal como son, más objetivamente, pueden ser medibles en cualquiera de sus partes del dibujo. En cambio, en el sistema de proyecciones perspectívico o cónicos, el objeto se representa tal como se ve, es decir, desde un punto de vista de un observador. Acá, para complementar, podemos ver esta imagen en donde el punto de vista de un observador atraviesa para su proyección, fíjense cómo rayos no son perpendiculares al plano de proyecciones, y convergen a su vez en este cono visual. Entonces este segmento AB, su proyección es mayor, no está en correspondencia directa con las dimensiones que tiene en la realidad ese objeto, que podríamos decir que es este segmento, en este caso el segmento AB. Fíjense qué es lo que pasa con la representación, en cambio, en el sistema de proyecciones paralelas o Monge. El segmento AB, en este caso le dimos una dimensión mayor que en el otro caso, estas dos líneas paralelas entre sí representan proyectantes que van perpendiculares hacia el plano del cuadro, por eso se llama sistema de proyecciones paralelas o cilíndricas. Entonces, fíjense cómo el segmento AB real y el segmento AB proyectado guardan una relación, digamos, de equivalencia, tienen la misma dimensión, no se distorsiona porque no cambia desde el punto de vista del observador. Bueno, esta es una de las características más importantes de ambos sistemas que los diferencian y complementan entre sí.
Continuando con la clase entonces, vemos este cuadro. En el cuadro queríamos representar, también siguiendo y adaptando la bibliografía de Chin, cómo hay dentro del área blanca distintos tipos y nombres de dibujos que entran en el sistema de proyecciones paralelas o cilíndricas. Podemos ver dentro del sistema MOSH las plantas, los cortes, las vistas y las múltiples vistas. En el caso, si ustedes ven, esto está representando en 2 dimensiones, que era la característica principal de medición que nos permite este sistema. Sin embargo, hay toda esta serie de dibujos que denominamos axonometrías, que vamos a verlas más adelante, son dibujos también pertenecientes al sistema de proyecciones paralelas, con diferentes nombres, isométrica, dimétrica, trimétrica, caballero y oblicua, que nos permiten representar las 3 dimensiones a través del sistema de proyecciones paralelas. La particularidad en este caso es que si ustedes observan las diferentes aristas de los distintos cuerpos que podemos representar, tienen la característica de que aquellos que son paralelos entre sí en la realidad también se representan de modo paralelo en el sistema de proyecciones del dibujo. En cambio, en la faja que ustedes ven representada en color celeste, ya estamos representando esquemáticamente los distintos tipos de dibujos que obtenemos con el sistema de proyecciones perspectívico correspondiente al sistema cónico de representación. Ahí tenemos entonces las perspectivas con un punto de fuga, 2 puntos de fuga, que son los más frecuentes, y algunos menos usuales como el de 3 puntos de fuga. Si ustedes ven, tanto la faja blanca como la celeste, los 2 grandes sistemas de representación, están cruzados por el croquis, que el croquis a mano alzada es lo que ya decíamos anteriormente, los que nos permite representar tanto en uno como en otro sistema sin instrumental. Cuando vemos algunos de estos ejemplos, en este caso una lámina que forma parte de un trabajo del maestro Eduardo Sacriste, en este esquema vemos que hay diferentes tipos de dibujos formando parte de una misma presentación. Allí vemos dibujos de 2 dimensiones, de 3 y también de distintos sistemas y en distintas escalas. Por esto de la complementariedad importante en las distintas instancias de representación. Cuando les pedimos el desarrollo de los trabajos prácticos, es relevante tener en cuenta esta guía de preguntas que ustedes van a tener accesible en el PowerPoint. Simplemente esto es una manera de poder guiarlos en el análisis de los distintos dibujos que vayan viendo. Vamos a ver, por ejemplo, en este ejemplo, a poner en marcha alguna de estas cuestiones. Lo primero que tendríamos que poder hacer es describir algunas de las características de estos dibujos. Por ejemplo, tomo en cuenta este y podemos empezar a cuestionarnos. ¿Tiene color? ¿No tiene color? Podemos ver si aquello que nos parece paralelo en una realidad, como ser estos muros en esta planta que son de la medianera de un terreno, ¿son paralelos en el dibujo? Sí, son paralelos. Entonces es muy probable que me esté encontrando con un tipo de dibujo que pertenezca al sistema de representaciones paralelos o MOSH. Acá, bueno, como ayuda también dice planta baja, es un dibujo de planta. Acá quiero hacer una aclaración, ambos dibujos de esta lámina son dibujos de planta, este tiene sombras y color, en este no vemos sombras, ¿sí? Pero sí podemos tener en cuenta que acá no se ven los interiores de los locales en la planta, en cambio en este caso sí.